cuando Leonardo Campos, el heredero más reservado y poderoso de Barcelona, rechazó por 10ª vez bailar en el gran baile benéfico más prestigioso del país, nadie imaginó que todo cambiaría en el instante en que Clara, la encargada de limpieza, cruzó el salón acompañada de su hija disfrazada de camarera. Lo que ocurrió en aquellos 10 minutos de vals no solo dejó sin aliento a los 300 invitados más influyentes de España, sino que también reveló un secreto familiar que Leonardo había ocultado durante 20 años. Porque, a veces, el amor más puro se esconde tras los uniformes más humildes. Era la noche del 15 de marzo, y los salones dorados del Palacio Mirador, la mansión del siglo XVII en las colinas de San Cugat, brillaban bajo las lámparas de cristal veneciano mientras la orquesta interpretaba los valses vieneses más clásicos. El mármol blanco reflejaba las luces doradas como un océano sereno. Leonardo Campos, de 35 años, único heredero del conglomerado financiero Campos Global Investments, valorado en más de 2.000 millones de euros, se movía entre los invitados con la elegancia distante que lo había hecho leyenda en los círculos de las altas finanzas. Su smoking, hecho a medida en Milán, y los gemelos de platino heredados de su abuelo reforzaban su imagen impecable. Pero eran sus ojos grises, fríos y calculadores, los que lo mantenían aislado del mundo. Como cada año, una procesión de herederas, modelos y aristócratas se acercaba esperando obtener un baile y quizás un lugar en su corazón. Estaba Beatriz Vega, hija de un magnate textil, vestida con un diseño de alta costura valorado como un coche deportivo. Lucía Ramos, modelo internacional, luciendo joyas de esmeraldas imposibles. Y Amalia de Llorens, descendiente de una antigua casa noble catalana, cuya sonrisa ensayada escondía estrategias matrimoniales más frías que los números de la bolsa. Leonardo las rechazaba una por una con cortesía perfecta, sin emoción alguna. No era arrogancia, era autoprotección. 20 años atrás, había perdido al amor de su vida en un accidente que le había destrozado el alma. Isabela, hija del ama de llaves de su familia, había sido su compañera de infancia, su primer amor, su promesa. Crecieron juntos entre los muros del palacio, él, el joven heredero, ella, la muchacha humilde con una sonrisa que iluminaba los pasillos. Su historia había sido un secreto que desafiaba las clases sociales, hasta aquella noche trágica. Isabela corría hacia él para celebrar su cumpleaños número 18 cuando un coche la atropelló frente a la verja del jardín. Murió entre sus brazos, susurrándole sus últimas palabras. Algún día encontrarás a quien te ame como yo, pero tendrás que reconocer el amor, aunque llegue vestido de otro modo. Desde entonces, Leonardo no había vuelto a bailar. Asistía a los eventos solo por protocolo familiar, pero su corazón se había quedado congelado junto a la tumba de Isabela. Las mujeres lo veían como un premio, él, en cambio, veía solo sombras. Cada noche, después de estos banquetes, visitaba el cementerio de Montjuic llevando lirios blancos a la tumba de aquella que fue su única verdad. Era su penitencia, su manera de recordar que el amor, una vez perdido, no se sustituye. Pero esa noche, el destino decidió romper 20 años de silencio. A las 10:30, cuando la orquesta atacaba los primeros acordes del Danubio Azul, una figura inesperada apareció en el umbral del salón. Era Clara Morales, 52 años, encargada del personal doméstico desde hacía 15, siempre discreta, siempre invisible. No debería haber estado allí, el protocolo del palacio exigía que el personal permaneciera oculto durante los eventos. Pero esa noche, Clara tenía una razón poderosa para romper la norma, había traído a su hija para ayudar. A su lado caminaba Elena Morales, una joven de 24 años con el cabello castaño recogido en un moño sencillo y el uniforme negro con delantal blanco. Estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Girona, trabajaba esa noche para poder costear su máster en restauración de arte. A pesar del atuendo modesto, Elena irradiaba una elegancia natural imposible de ignorar. Sus movimientos eran suaves, su porte sereno, su mirada inteligente y llena de vida. Mientras madre e hija cruzaban el salón, un leve murmullo recorrió el aire. No era solo la belleza de Elena lo que atraía las miradas, sino la autenticidad con la que se movía. En un entorno donde todos aparentaban, ella simplemente era. Desde la terraza, Leonardo la observó con una mezcla de sorpresa y desconcierto.
Por primera vez en 20 años, su atención se detuvo en una mujer. Y no pudo apartarla. No era deseo lo que sentía. Era algo más profundo, una conexión inmediata que rozaba el alma. Elena servía copas de champán con una sonrisa verdadera que iluminaba el ambiente y cada gesto suyo respiraba dignidad. No era perfecta, pero su humanidad la hacía irresistible. Cuando un empresario extranjero intentó propasarse, ella respondió con firmeza y respeto, marcando límites sin perder la elegancia. Leonardo no podía dejar de mirarla. El momento que lo marcó fue sutil. Mientras Elena ofrecía bandejas a un grupo de damas, una de ellas se burló cruelmente del vestido de otra invitada. Elena no intervino con palabras, pero Leonardo vio cómo se acercaba discretamente a la mujer humillada para elogiar su peinado con ternura sincera. Un gesto mínimo, invisible para la mayoría, pero que revelaba un corazón noble. Leonardo lo comprendió, aquella joven tenía la misma pureza que Isabela. La orquesta se preparaba para el vals principal, el momento más esperado de la noche. Todas las mujeres del salón se giraron hacia Leonardo, esperando ser elegidas. Pero, por primera vez en 2 décadas, él comenzó a caminar hacia alguien. Sus pasos, seguros y lentos, cruzaron la pista de mármol. Y su destino tenía nombre, Elena. Ella, ajena a todo, recogía copas vacías cuando él se detuvo frente a ella. El ruido del salón se desvaneció. El corazón de Leonardo golpeaba su pecho con fuerza. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que tenía que hablarle. Debía descubrir quién era aquella joven que había despertado en él algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Cuando Leonardo se acercó a Elena, el aire del salón pareció detenerse. Las conversaciones se apagaron una a una, las risas se disolvieron, y hasta la orquesta redujo su intensidad, como si todo el lugar comprendiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Elena acomodaba copas de cristal en una bandeja de plata cuando sintió una presencia a sus espaldas. Se giró y encontró frente a sí al hombre que había observado de lejos toda la noche. Ahora estaba tan cerca que podía escuchar el ritmo contenido de su respiración. Los ojos grises de Leonardo la miraron con una intensidad que le cortó el aliento. De cerca, Elena era aún más cautivadora. Su piel tenía el tono cálido de quien ha trabajado al sol. Sus ojos color miel brillaban con una sinceridad que desarmaba, y sus manos, ligeramente ásperas por el trabajo, contaban una historia de esfuerzo honesto que contrastaba con las manos perfectas de las herederas que llenaban el salón. Con una voz que tembló por un sentimiento que no sentía desde hacía 20 años, él pronunció las palabras que harían historia. ¿Me concederías este baile? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el chasquido de una copa en la distancia. Elena lo miró con incredulidad. Estaba segura de haber oído mal. Era imposible que Leonardo Campos, el hombre más poderoso del evento, le pidiera bailar a una simple camarera. Pero su mirada era tan franca, tan llena de respeto, que no quedaba lugar a dudas. A su alrededor, el mundo de la alta sociedad catalana contenía un escándalo silencioso. Beatriz Vega palideció, Lucía Ramos llevó una mano al pecho con gesto teatral, Amalia de Llorens abrió la boca sin poder emitir sonido. Los murmullos se extendieron como un incendio. «Ha perdido la cabeza», susurró la marquesa de Cardona. «Una sirvienta», murmuró el conde de Ripollés. «Esto saldrá mañana en todos los periódicos», auguró la duquesa de Figuerola. Pero Leonardo no escuchaba nada de aquello. Solo veía a Elena. Y ella, paralizada, comprendía que aceptar esa invitación significaba cruzar una frontera invisible que separaba su mundo del suyo. Desde un rincón, Clara, su madre, observaba alarmada. Dio un paso para intervenir, pero al mirar los ojos del heredero, se detuvo. No había arrogancia en esa mirada. Había verdad, la misma mirada que había visto 20 años atrás cuando un joven Leonardo contemplaba a Isabela. Elena respiró hondo, dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y, con voz firme, respondió: «Será un honor, señor Campos». Leonardo le ofreció el brazo con la elegancia de otro tiempo. Caminaron hacia el centro de la pista entre un silencio que pesaba como oro. Los invitados se apartaron formando un círculo perfecto, como si presenciaran un suceso que quedaría en la historia. La orquesta, tras unos segundos de duda, retomó la melodía.
Un vals lento, de notas dulces. Leonardo colocó su mano en la cintura de Elena con una delicadeza que parecía una oración. El contacto fue una corriente eléctrica para ambos. Comenzaron a moverse, y algo mágico sucedió. Elena se desplazaba con naturalidad, como si el vals fuera parte de ella. Nunca había pisado un salón de gala, pero tenía la gracia innata de quien siente la música en la sangre. Leonardo, que no bailaba desde hacía 2 décadas, redescubrió el ritmo con una fluidez que lo sorprendió. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente ese momento para volver a respirar. Mientras danzaban, el resto del mundo se desvaneció. Leonardo miró los ojos de Elena y reconoció en ellos la pureza que había amado una vez, pero también comprendió que ella no era un reflejo del pasado. Era algo nuevo, real, vivo. El vals duró apenas 4 minutos, pero para ellos fue una eternidad suspendida. Cuando la música terminó, el salón quedó en absoluto silencio. Después, lentamente, se escuchó un aplauso. No fue escandaloso, sino respetuoso, casi reverente. Todos sabían que habían presenciado algo más que un simple baile. Leonardo acompañó a Elena hasta el borde de la pista. Le tomó la mano y la besó suavemente, inclinando la cabeza como los caballeros de otro siglo. «Gracias», dijo, y en esa palabra cabía un mundo entero. Elena se sonrojó, bajó la mirada y regresó hacia las cocinas junto a su madre. Pero antes de desaparecer, se giró. Sus miradas se cruzaron una vez más, prometiendo silenciosamente que aquello no terminaría allí. Las 24 horas siguientes fueron un terremoto social. La noticia de que Leonardo Campos había bailado con una empleada doméstica se propagó por toda la ciudad. Las redes sociales ardían. Los periódicos abrían con titulares escandalosos. El millonario y la Cenicienta, escándalo en el Palacio Mirador. El heredero más deseado de España baila con una camarera. Incluso los tabloides internacionales se adueñaron del suceso, convirtiendo el baile en un fenómeno mediático europeo. Desde su oficina en el piso 40 del rascacielos Campos Tower, Leonardo hojeaba los periódicos con una mezcla de hastío y decisión. Nunca le importaron los rumores, pero esa vez era distinto. Por primera vez en 20 años, sentía algo que valía la pena defender. El teléfono no paraba de sonar. Su asistente, la señora Vargas, le informó de llamadas de prensa, de socios y de familiares furiosos. Pero la más dura llegó de su tío Rafael Campos, el último patriarca vivo de la familia. Con 70 años y una mentalidad de otra era, Rafael le recordó las obligaciones del apellido. «Espero que te hayas dado cuenta del espectáculo vergonzoso que diste anoche», gruñó. Pero Leonardo ya no sentía el peso del apellido. Por primera vez, estaba dispuesto a seguir el corazón y no las reglas del linaje. Decidió encontrar a Elena. La información no fue difícil de conseguir, vivía en un barrio modesto de Cornellá, junto a su madre, en un piso antiguo con balcones de hierro. Había terminado sus estudios con honores y trabajaba en pequeños encargos de restauración para sostener sus sueños. Sin avisar, Leonardo condujo hasta allí. Cuando tocó el timbre, fue Clara quien abrió. Ella lo reconoció al instante y su expresión se tensó. «Señor Campos, si viene por lo de anoche». «Vengo a conocer mejor a su hija», la interrumpió con sinceridad. No por curiosidad, ni por capricho, sino porque anoche sentí algo que no sentía desde hace muchos años. Clara lo miró con cautela. En sus ojos no vio arrogancia, sino una vulnerabilidad honesta. Era la mirada de un hombre herido que había decidido volver a sentir. Entonces apareció Elena. Llevaba jeans, una camiseta blanca y el cabello suelto, y era más hermosa aún en su naturalidad. «He leído los periódicos», dijo con voz firme, mirándolo directamente a los ojos. «Siento mucho si nuestro vals le ocasionó dificultades». Adrián sonrió por primera vez en 2 décadas con una alegría real. «El único problema que me ha traído es no poder apartarla de mis pensamientos». La charla que siguió duró más de 3 horas. Adrián y Lucía conversaron de arte, de sueños, de heridas antiguas y del sentido de la vida. Descubrió que ella pintaba cuando necesitaba silencio, que amaba el violonchelo, que releía a Neruda y que anhelaba restaurar los frescos de la Catedral de Siena. Lucía descubrió que Adrián,
tras la fachada del empresario impenetrable, era un hombre culto, sensible y tremendamente humano, que conocía la historia del arte mejor que muchos docentes universitarios. Cuando Adrián se despidió, ambos comprendieron que algo profundo había nacido entre ellos, pero también sabían que el mundo entero se alzaría contra esa historia. En los días siguientes, comenzaron a encontrarse con discreción, lejos de los focos y de los cafés de lujo del centro. Caminaban por los parques, visitaban pequeños museos, hablaban en terrazas ocultas. Cada cita reforzaba lo que los dos habían sentido desde la primera mirada. Estaban hechos el uno para el otro. Adrián redescubría con ella la hermosura de lo sencillo, el placer de lo auténtico, la emoción de una palabra honesta. Lucía veía en él no al magnate inalcanzable, sino al hombre herido que necesitaba volver a creer en el amor. Pero su relación empezó a sufrir presiones implacables. Los círculos elitistas de la capital lanzaron una cruzada silenciosa contra Lucía. En los salones más exclusivos corrían rumores venenosos. Decían que era una cazafortunas, que había planeado seducirlo, que era una oportunista disfrazada de inocencia. Las consecuencias no tardaron. Emilia, la madre de Lucía, fue despedida de varias casas aristocráticas donde trabajaba. Oficiosamente se habló de reducción de personal, pero todos sabían que la verdadera razón era el escándalo social. Lucía también fue rechazada del posgrado en restauración sin motivos académicos, solo porque su nombre se había vuelto incómodo entre los protectores del arte vinculados a las familias más influyentes. Adrián comprendió lo que ocurría y actuó sin vacilar. Protegió a Lucía y a su madre con sus recursos, pero, sobre todo, tomó una decisión que sacudió el país entero. Concedió una entrevista exclusiva al diario El Horizonte en la que hizo pública su relación. La entrevista era pura verdad. Contó su soledad, la imposibilidad de hallar amor genuino en un mundo regido por cifras y cómo Lucía le había devuelto el deseo de sentir. No pidió disculpas ni buscó excusas. Solo dijo: el amor real no entiende de fortunas. Ella me ha mostrado que la riqueza del alma supera cualquier balance financiero. El efecto fue inmediato. La mitad de la élite lo criticó con dureza, la otra mitad lo admiró por su valentía. Sin embargo, la voz del pueblo fue unánime. Miles de mensajes de apoyo llegaron a la redacción. En redes sociales, la pareja se transformó en símbolo de la autenticidad. Lucía, con una serenidad admirable, respondió con otra entrevista. Aclaró que jamás había buscado riqueza, sino conexión verdadera. Habló de sus proyectos, de su deseo de restaurar iglesias olvidadas, de la importancia de usar el arte como puente entre mundos distintos. Sus palabras desarmaron a muchos críticos. El giro definitivo llegó cuando Adrián decidió que no bastaba con defender su amor en silencio. Quería hacerlo ante todos. Medio año después de aquella primera noche de baile, organizó un nuevo evento en el Palacio de las Aguas, esta vez con un propósito que mantuvo en secreto. Invitó a ministros, artistas, obreros, maestros, médicos, poetas. Quería demostrar que la dignidad no pertenece a una clase. La noche del baile fue mágica. El palacio resplandecía con luces doradas, los jardines parecían sacados de un sueño, y la música flotaba como una promesa. Adrián llegó solo, impecable, con una calma luminosa que sorprendió a los asistentes. Todos esperaban verla, y la respuesta llegó puntual a las 10. Las puertas se abrieron y Lucía apareció. Esta vez no vestía uniforme, sino un traje de terciopelo azul profundo, diseñado por una modista emergente. Su cabello estaba recogido con elegancia y una diadema de cristal, herencia de la madre de Adrián, brillaba sobre su cabeza. El silencio fue total. Ya no había burla ni escándalo, solo admiración. Lucía avanzó con paso sereno, y Adrián fue a su encuentro en medio de la multitud. Le ofreció el brazo. El aplauso que siguió fue sincero, un homenaje a la belleza de lo verdadero. Cuando la orquesta inició el vals, se produjo un momento irrepetible. Bailaron como si el universo hubiera detenido su curso. Cada giro, cada mirada, hablaba de lo que habían sufrido y vencido. La armonía entre ambos era absoluta. A su alrededor, las demás parejas se unieron poco a poco, como si el amor fuera contagioso. Entonces ocurrió lo impensable. La música se detuvo, y Adrián, frente a todos, se arrodilló con una caja en la mano.
El silencio volvió a envolver el salón. Lucía, dijo con voz temblorosa pero firme, trajiste luz a mis días más oscuros. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía antes de pronunciar un sí que se oyó en todo el palacio. El aplauso fue ensordecedor. Hasta los más escépticos se rindieron. 3 meses después, la boda se celebró en la capilla restaurada del Palacio de las Aguas. Lucía llevó el vestido que había pertenecido a la madre de Adrián, modificado con delicados bordados inspirados en sus propios cuadros. La ceremonia mezcló la solemnidad aristocrática con la ternura de la sencillez. Invitados de todos los orígenes se reunieron, desde obreros hasta ministros, todos testigos de un amor que había derribado muros. Tras la boda, crearon juntos la Fundación Aurora, en honor a la mujer que Adrián había amado en su juventud y que representaba su pasado perdido. La organización se dedicó a apoyar a jóvenes artistas sin recursos. Lucía se convirtió en curadora de exposiciones y promotora de talento emergente. Su unión se volvió legendaria, símbolo de la posibilidad de un amor que trasciende el dinero y las jerarquías. Adrián comprendió finalmente que la felicidad no se encuentra en los salones de cristal, sino en los ojos de quien te mira sin ver tus títulos, solo tu alma. Cada aniversario, él y Lucía regresaban al palacio donde se conocieron y volvían a bailar bajo las luces doradas. No para el público, sino para ellos mismos, recordando que el amor auténtico es la única fortuna que no se compra, sino que se reconoce con el corazón. Si esta historia te ha recordado que los milagros existen y que las diferencias desaparecen cuando dos almas se encuentran, pulsa ese corazón y comparte esta historia. Porque Adrián y Lucía nos demostraron que a veces basta una mirada para cambiar un destino entero. Y no te pierdas el próximo relato, donde descubrirás que la esperanza puede renacer incluso en los lugares más inesperados. Suscríbete y activa la campanita, el amor siempre tiene algo nuevo que contarte.